Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro contra el dólar. Espero que estéis bien y que estéis disfrutando de este inicio de semana. Como bien sabéis, el día de ayer tuvimos noticias fundamentales, habló la presidenta del BCE, no estaba en la agenda hasta que se puso a última hora, por lo tanto no lo teníamos en el radar. Para todos aquellos que no hayáis visto un vídeo mío, pensad que incluye tres partes, primero un análisis fundamental, luego seguido un análisis técnico y unas conclusiones de ambas partes. Ya sabéis que si os quedáis hasta el final del vídeo, sabréis cuál es el punto objetivo y lo que yo os aconsejaría que hicierais, o al menos es lo que yo haría si estuviera operando el euro dólar esta semana. Empezando con el análisis, la parte fundamental, deciros que ayer Lagarde soltó una bomba bastante importante, ¿no? Porque Lagarde ya da por terminado el ciclo de estabilidad, es decir, el ciclo que veníamos viendo desde el año 2010 hasta el año 2020 y apunta a otro de inestabilidad permanente. Y vosotros, como yo, sabéis lo que significa inestabilidad permanente. Significa paquetes de ayudas, significa también a su vez retiradas de estímulos muy rápida, significa subidas de tipos de interés, bajadas de tipos de interés, control de inflación y conflictos internacionales. Ya sabéis que eso nunca viene bien a la economía y sobre todo no viene bien a los mercados financieros. Es decir, que si la volatilidad que creéis haber visto durante el COVID pensabais que iba a ser algo ocasional, pues bien, os vengo a decir que esto no va a ser ya ocasional, sino que va a ser una realidad que se va a instalar en el día a día. También decía, pues bueno, que los conflictos geopolíticos pues influyen a esto. ¿Cómo no van a influir? Yo creo que es evidente que toda la cuestión del último año ha venido reflejada por la guerra de Rusia y Ucrania y también por las participaciones del resto de potencias a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es evidente y sin duda alguna esto a nivel política monetaria quizás no afecte tanto, salvo en momentos puntuales porque ya sabemos cómo puede afectar una guerra, ¿no? Tanto al suministro como a las materias primas, como incluso a la economía de diversos países de un día para otro, ¿no? Entonces, esos son los mensajes más importantes del discurso de ayer de Lagarde. Tampoco es que dijera nada que no supiéramos, pero ya sabéis que esto sin duda alguna va a repercutir en el mercado. De hecho, fijaros si repercute tanto en el mercado que en el mes de abril, que es el actual, pues en el día de hoy hemos tenido el sentimiento económico de la CEU alemana. Y fijaros que pensaban que la previsión iba a ser de 15 puntos de sentimiento económico, no es muy alto, pero es relativamente positivo o mejor de lo que iba antes, y ya no es que esté en 15, está en 4,1. Es decir, que no es que haya aumentado, sino que ha caído a un tercio de lo que estaba, ya casi incluso entrando en el terreno negativo, porque 4,1 puntos pues es nada y menos, ¿no? Es decir, que es que hay mucha gente que piensa en recesión y otra mucha gente que piensa que por lo menos las cosas van a ir ni muy bien ni muy mal. Otro lado por donde veíamos esto, pues veíamos esto por los permisos de construcción, ¿no? De Estados Unidos, que es cierto que disminuyen a un ritmo ligeramente superior, pero seguimos en 1,4 millones durante el mes de marzo, una auténtica barbaridad de construcción de nueva vivienda en Estados Unidos. Y bueno, pues ¿qué es lo que vamos a tener durante los próximos días? Pues bueno, yo creo que el día de mañana, sin duda alguna, y el jueves son los días más importantes porque tenemos la inflación en Europa y del mes de marzo, y que la previsión es de una caída de casi 2 puntos porcentuales, redondeando, ¿no? Pasamos de un 8,5 a un 6,9. De darse este escenario tan positivo, significaría que Lagarde podría no dejar de pisar el freno, es decir, después de lo que ha dicho, pues es evidente que va a seguir subiendo los tipos de interés, pero que ya se estabilice en subidas de 0,25 o incluso subidas del 0,25, pero más espaciadas en el tiempo. Sigue siendo, por supuesto, casi 4 veces el objetivo fundamental que tiene el Banco Central Europeo y, por supuesto, no tiene por qué ceder en el empeño, pero también subidas de 0,5 puntos, estando, como ella bien ha dicho, en un ciclo de inestabilidad permanente, sin duda alguna sería tirar fuego a su propio tejado. Y luego, pues bueno, pues el jueves ya tenemos otro día importante, ¿no? Que es la publicación de cuentas, ¿no? Del BCE, de la política monetaria. Sin duda alguna hablará de esto que os acabo de mencionar, del discurso Lagarde del lunes y de la subida de 0,25 puntos. Hay mucha gente a favor de esa subida, al igual que va a hacer la Reserva Federal, por ejemplo, el Banco de Canadá o, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, no vamos a hacer desde Europa nada distinto. Sin embargo, tenemos un dato muy importante, peticiones de desempleo en Estados Unidos iniciales y en este caso, pues hablamos de 240.000, apenas suben en
1000 unidades. Es que eso no es nada de nada, o sea, no se está notando la subida de tipos, no se está notando la ralentización de la economía americana, como he dicho antes, una barbaridad de viviendas de primera venta, ¿no? Y pues bueno, yo lo que os diría es que eso en algún momento va a terminar de reventar, sin ir más lejos. Todavía la Fed manufacturera, es decir, el índice manufacturero sigue estando en terreno negativo, es decir, que se sigue contrayendo la economía americana, aunque incluso mejore desde -23 a -19, seguimos estando en -19 en el nivel de abril. Y luego, casas en venta, que también volvemos a lo mismo, no es una noticia que os vaya a cambiar el mercado, pero nos da una situación de cómo se encuentra de tensionada la economía doméstica americana y pasa de 4,58 millones a 4,5 millones, es decir, nada y menos, es decir, sigue habiendo mucha venta de vivienda y además se venderá, o sea, cuando hay tanta construcción de vivienda y tanta compra de viviendas, ya os digo yo que se vende. Y por último, el viernes, que no por ello menos importante, tenemos el PMI manufacturero de Alemania, que aunque mejora de 44 puntos a 45,7, es decir, mejora un punto, lo que nos damos cuenta es que sigue estando por debajo de 50, es decir, que la economía alemana sigue estando contraída. Y después de lo que hemos visto hoy del sentimiento económico de la CEU, pues es muy probable que incluso ese dato no sea tan alentador. Como veis, los datos de Estados Unidos infladísimos y los datos de Europa, salvo por la inflación dependiendo de mañana, pues entre regulares y tirando a mal. Entonces, ¿qué es lo previsible? Previsible dos subidas de 0,25, tanto por parte de Europa como de Estados Unidos. Ya lo veremos lo que nos dice el acta de política monetaria el jueves, pero ya os lo adelanto que eso va a ser así. Y por lo tanto, pues nos encontramos con una semana donde el euro dólar pues van a estar en la par en tema fundamental. Y ahora ya pasamos a la parte técnica. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que durante el viernes, o sea, durante el lunes, realizó el movimiento, ¿no?, de quedarse aquí en esta zona de resistencia. Es decir, no ha terminado ni de subir ni bajar mucho, simplemente completó el ciclo de la semana pasada después de ese aumento, ¿no?, que tuvimos durante miércoles, jueves y viernes. Y por otro lado, pues bueno, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Pues lo que nos encontramos es una situación, yo creo que bastante óptima, ¿no? Es decir, está recuperando el nivel del 1,09. Lo más probable es que vuelva a querer chocarse contra el 1,10. Es un punto muy cómodo, un punto de bastantes retrocesos. Por lo tanto, estos 40 pips seguramente os los podéis llevar. Ahora bien, mañana la inflación, pues bueno, mañana la inflación de darse el dato, ¿no?, el 6,9, yo creo que lo van a tener bastante bien medido, el 6,9% de las previsiones, más les vale. Pues en este caso yo lo que creo es que si se da ese dato, lo que acabaremos viendo es una baja del euro dólar. Y me diréis, oye, ¿cómo puede eso ocurrir? Bueno, lo que ha pasado con Estados Unidos, en el momento en que iba bajando la inflación, significa que el gobierno va a apretar menos y a menos subidas, menor revalorización de la divisa. Por lo tanto, el efecto es contrario, bajaremos hasta el 0,92. Es decir, que pensad que la horquilla que se encuentra en el 1,10 y el 1,090 y pocos, 1,092, va a ser la horquilla que veamos probablemente el día de mañana. Y durante toda esta semana yo incluso ampliaría esta horquilla del 1,10, ampliaría la horquilla hasta el 1,8, hasta que rompería esta resistencia, hasta el 1,085, es decir, una zona de soportes que se encuentra por esta zona. Ahora bien, fijaros qué es lo que nos dicen los indicadores técnicos para poder también contrastar todo esto que os estoy diciendo. Bandas de Bollinger, RSI estocástico, ya sabéis, los indicadores que utilizamos todas las semanas y el MAC. Pues fijaros que en esta situación, ¿qué es lo que nos encontramos? Que hay una caída perfecta, es decir, nadie nos dice que puede subir un poquito más, pero tener una caída absoluta. Y fijaros que es que ya está después de un MAC estructuradísimo, con pérdidas de fuerza continuadas, nos está diciendo, oye, que nos metemos en el terreno de la venta. Por eso os digo que es que incluso, no solamente por la parte fundamental, sino por la parte técnica, hay muchísimas probabilidades de que este precio, de que el precio del 1,092 o incluso de un 1,080 y pico se llegue a dar. Es decir, tanto la tendencia como la sobrecompra que ha habido, como la situación macroeconómica casi termina de exigir que esto vaya a ocurrir. Así que espero que con esto os haya aclarado algunas dudas de lo que puede ocurrir con el euro dólar esta semana y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.